Iború, Iboda, Iguachiché, muy buenas noches, buenas madrugadas. 12:10 aquí en la República Argentina y volvimos con el padrino Otural Trupo que está por entrar ahí. Hoy para hablar un poco, sonó hasta altanero el título, pero no tiene que ver con la altanería, ni tiene que ver con un mensaje subliminal, ni tiene que ver con nada. Es un claro ejemplo que queremos dar. Vamos a ver si podemos establecer una buena introducción para crear el tema desde el mejor ciclo que es la educación. Con este tema no queremos abordar a nadie, no queremos que nadie se sienta tocado, pero queremos demostrar una tesis equivocada. Una tesis equivocada. ¿Por qué está equivocado que un babalao busque recursos en otro tipo de actividades? Ya que nuestros viejos utilizaban la naturaleza, las acciones silvestres simples para darnos una forma de sabiduría, ¿no? Entonces yo le dije, padrino, vamos a hablar un poco del tema de por qué no hace falta ser ni psicólogo, ni antropólogo, ni abogado, ni ninguna de esas títulos para expresar Ifá, ya que nuestros viejos utilizaban la simple naturaleza, animalitos, plantas, hablaban de cositas sencillas, con lo cual nos transmitían tremenda sabiduría. Y hoy abordamos Ifá sin estudiar completamente Ifá y queremos ser doctores, antropólogos, psicólogos y lo último que terminamos siendo es babalao. Y de alguna manera lo que queremos hacer es eso, demostrar que nuestros viejos utilizaban cosas simples, sin tanta parafernalia, para demostrar que Ifá era una ciencia, es una ciencia poderosa, inefable. Inefable significa que no se puede explicar con palabras. Y Gorubada, padrino. Bueno. O los mares te bendiga. Mira, a ciencia cierta, quiero construirte bien el tema, porque quizás en el privado hablamos tan rápido, tú estabas trabajando, yo estaba aquí. Pudiésemos hablar de cuánto ha evolucionado la humanidad, ¿no? Eso no le cabe la menor duda. Nos encontramos en el año 2023, en donde las leyes siempre toman un ejemplo, es decir, si se produce un caso penal civil, la Corte utiliza un ejemplo que ha pasado en el concurso de lo que ha pasado en la historia de la abogacía. O sea, si acusan a alguien de robo de una manzana, buscan un caso parecido para equiparar, decir, bueno, no, este señor robó una manzana, le dieron tanto tiempo, lo condenaron, ¿cómo construyeron la condena? Entonces la abogacía va y hace una cosa hacia atrás, que es recorrer los casos que pasaron y de esa manera dar nuevas sentencias. Pudiésemos también decir de que no hace muchos años un editor de audiovisual utilizaba una cámara y una computadora, qué sé yo, me acuerdo de esos Pentium, le daba forma a la edición de un video. Y en la época que vivimos, los niños tienen canales en YouTube, dicen mi canal, mi niña dice, no, coño, mi canal. Y utilizan un celular para editar el video, es decir, que la modernidad, el avance tecnológico, el avance de la misma humanidad ha ido hacia adelante y eso no es un caso menor que ha tocado Ifá. ¿Por qué? Porque los babalaos de esta época, nosotros, los que estamos hoy, utilizamos recursos paralelos, universos paralelos, aplicando Ifá. Porque, en primera instancia, cuando salieron de Cuba, o cuando Ifá llegó a esta región, lo que primero uno dice, bueno, el origen es Nigeria, entonces buscan sudres nigerianos. Como este está buscando sudres nigerianos, el otro dice, no, bueno, pero yo quiero ver la historia, el origen, la antropología, y van por el camino de la antropología. El otro dice, no, pero yo quiero ver la acción metafísica de Ifá, y buscan el camino metafísico. Pero ¿qué acción psicológica tiene Ifá sobre la persona? Y entonces estudian tesis psicológicas. Y a ciencia cierta, yo no estoy en contradicción con eso, me parece muy bien porque nosotros hemos evolucionado. Pero con lo que yo encontré hoy, una contradicción es decir, coño, nosotros estamos buscando ser mejores aguoses a través de ser médico, doctor y brujo, abogado y psicólogo. Y estos viejos, nuestros ancestros, utilizaban una cosa tan sencilla como es Iboguere,
lo damos Ibohuere porque Ibohuere es la madre naturaleza, y utilizaban la naturaleza para expresar Ifá a través de un ejemplo tácito de cómo se comportaba un león, de cómo se comportaba un tigre, de cómo se comportaba un cangrejo, de cómo se comportaba un pescado, tú sabes el camino de Isla Bata, de cómo se comporta un mono. Y entonces yo creo que por decisión mía unánime te convoqué, padrino, para que ver de qué manera nosotros pudiésemos demostrar que primero, para que quedemos claros con el mensaje, que no está mal de la manera que hoy se está proyectando Ifá con una tecnología y con una avanzada, pero pudiésemos demostrar que sin tanta tecnología, sin tanta avanzada, nuestros viejos hablaban de un animalito y daban un ejemplo a seguir. ¿Estamos de acuerdo con eso, Karen? Y entonces, sí, claro. quisiera yo que tú elijas al azar un animalito y sin citar a otros, como hacemos siempre, pudiésemos llevar a cabalidad por qué estos viejos decían todos los pájaros comen arroz y el totín carga con la pulpa. Entonces, de alguna manera, ellos daban el ejemplo con una cosa tan sencilla que era un pajarito. Hablaban de un azulino, hablaban de una guabina, hablaban de un pargo, hablaban de bisímeles, de una, como tú sabes, de la gruda, de Opepara, que habla de la forma elocuente de caminar del animalito, de ese signo, y un montón de signos que daban la anuencia de que en la antigüedad, sin tanta avanzada, sin tanto preámbulo, sin tanta antropología, estos hombres eran sabios de verdad. Prosigue, Barini. A ver, lo primero que hay que entender es que los Ifá es la recopilación en un momento determinado de toda la información desde el punto de vista terrenal a través de la historia, para Ifá le transmite un mensaje a las personas a través de, como pudiesen entender, como se le dice en pataquí o fábula, ¿no? De alguna forma o de otra, que son proyecciones que se repiten en un ciclo de continuidad, donde ya hemos explicado en varias ocasiones que cambia el tiempo, lugar, la persona y una serie de factores, ¿no? En cada manifestación de ese pataquí, de esa historia o de esa fábula. Al en Ifá está todo, pudiésemos decirlo de alguna forma u otra, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un tótem animal internamente en nuestro interior, es decir, una similitud, o que en una acción determinada podemos tener eso. Ifá no escapa de eso, es decir, Ifá está dentro de, es decir, eso no escapa de Ifá, mejor dicho, eso está dentro de Ifá, y en su relato, en muchos es Ifá, pataquí o historia, como le dicen las personas, hay la interacción de muchos animales, ¿ves? Y eso siempre se ha utilizado, es decir, eso siempre, en algunos casos hay animales, en otros casos no, pero en la gran mayoría siempre interactúan algunas especies, ¿no? Por llamarlo de alguna forma u otra, y es parte de lo que es la liturgia o el corpus que conforma Ifá. Inclusive hay animales que en algunos signos juegan un papel muy fundamental, ¿no? Se convierten, pudiésemos decir, como un talismán dentro del mismo orden de Ifá. Claro, pues pudiéramos hacer un recorrido. Yo sé que a ti no te gusta mentar a otro, pero sin revelar ningún secreto. Por ejemplo, si hablamos de la lógica, se la adjudican a la hiena. Tú sabes que hay un otro Ifá que le adjudica la lógica a la hiena. Si hablamos de, inclusive de traiciones, se lo adjudican al mono, sin descontar que el mono es el animal que más inteligencia tiene en las especies animales. Si hablamos de traiciones, también pudiésemos mentar una víbora, e inclusive hay un relato en Ifá que dice, yo conozco esos pitones o criptores que se creen víboras. Si hablamos de reinado, le pudiésemos dar un reinado al león, porque es una especie que no siente miedo, o al tigre, que fue una especie que adquirió ciertos rasgos del león. Pudiésemos hablar de un gato montés, que fue capaz de ser un felino menor,
y hacer el esbozo pertinente. Pudiésemos hablar así toda la noche de cucarachas que no hicieron el esbozo para terminarlo, de búfalos que se apuraron en el esbozo y Olofi no terminó de ponerle el rabo, con lo cual no podía espantar las moscas. Pudiésemos hablar de orientación, que se lo adjudicamos al murciélago. Pudiésemos hablar de el sacrificio de la paloma. Pudiésemos hablar de un animal coronado como la guinea. Pudiésemos hablar de animales roedores como la ardilla en Unle. Pudiésemos hablar, coño, el conejo, el elefante, Adonai-Q, en Bisímeles Ódunes, que habla de Adonai-Q, y así puedo yo meterte un relato hasta que te canses. Pero lo que me da más, lo que me da sorpresa, me hace conmemorar estos viejos, que estos viejos no tenían Google, ni tenían libro, simplemente Orola se paraba enfrente de un hormiguero, y él observaba una hormiga más rápida que las otras, y decía, la hormiga loca, plasmada en Juan y Bozazo. Entonces, cuando tú arrancas a caminar, el perro, como el perro terminó traicionando a Orula, y qué potestad le dio y qué le quitó cuando repartía el voce. Entonces, me parece que llegó el momento de reconstruir de alguna manera el pasado. Yo sé que estamos en la actualidad, padrino, pero estos viejos, ¿qué tenían? Escucha la pregunta, ¿qué tenían como babalaos que no tenemos nosotros? Que en el ave, ver pasar un ave, alguien dijo, un pensamiento no mata a un ave. Ellos tenían una sabiduría superior a nosotros, porque nosotros hoy, al alcance de nuestras manos, con toda la tecnología, con toda la investigación, hay hombres famosos en las redes adjudicándose doctorados, investigaciones antropológicas, hay hombres traduciendo nuestros súderes, hay hombres traduciendo nuestros rezos, eses, y al final de todo esto, yo me remonto hacia atrás y digo, coño, si el origen está en estos hombres que con observar un pájaro resolvían darte un consejo, ¿en qué estamos fallando nosotros en la modernidad, padrino? ¿Se enfocó bien la pregunta? Sí, sí. A ver, ¿qué es lo que pasa? Primero tienes que entender algo que una de las cosas que tú decías, ¿no? El Babalao, por ejemplo, Lula miró lo que hizo el hormiguero y de ahí, por ejemplo, relata un Ordunifá, una historia, un pataquí, buscando un mensaje y una similitud a un vínculo de algo que puede suceder en la base de nuestra existencia, que sucede en el hormiguero. El Babalao es un observador del entorno que le rodea. Eso que tú acabas de exponer era lo que hacía Orula. Orula observaba siempre todo el entorno en el cual se desenvolvían las cosas, ¿no? Y en base a esos sucesos era como se narraron los Esifanos. Es decir, el sacerdote Ifá lo primero que tiene que tener es una mente capaz de abrir a una dimensión tal de poder darle un entendimiento a todos los sucesos y fenómenos que puedan plasmarse en el plano terrenal para poder tener un mejor entendimiento de lo que astralmente nos quieren decir las divinidades. Fíjate. Entonces, el sacerdote Ifá tiene que ser una persona con un orí, pudiésemos decir, exquisito y al mismo tiempo único. ¿Por qué? Porque tiene que ser capaz de entender cada fenómeno, cada manifestación de cualquier individuo, ya sea una persona que tenga una acción positiva, ya sea esta persona que tenga una acción negativa. Es decir, nosotros tenemos que dar cierto entendimiento y tenemos que ir a la profundidad. Si vemos algo positivo, tenemos que ir a ese patrón de conducta o ese patrón de vida que ha tenido esa persona que lo ha hecho y lo ha conllevado a tener esa anuencia positiva a base de su existencia. Y si tenemos al frente a alguien que está bajo una anuencia negativa, tenemos que ir a ese patrón de conducta, a esa forma de vida que lo ha conllevado a tener esa conducta negativa momentáneamente. A los dos le tenemos que dar un entendimiento a través de Ifá. Ifá nos explica, nos dice
en qué posición, positiva o negativa, puede encontrarse la persona en el transcurso de su vida, y dado porque IFA nos va a decir a nosotros qué medicina va a tener esa persona para poder resolver su problema. Y eso era lo que se basaban antiguamente los mayores, ¿no? Los antiguos, más que nada. No eran personas calificadas y estudiadas como pueden existir hoy personas, por ejemplo, dentro de nuestro culto de IFA, personas que tengan otra preparación y una gran superación a nivel escolar, que eso es bueno, eso no es malo, porque eso incorpora mayor entendimiento. Es decir, se supone que una persona que haya cursado ciertos estudios tenga que ser más comprensiva, deba de tener una apertura mental, ¿ves? Amplia, una dimensión determinada para poder entender muchos fenómenos que están en IFA. ¿Qué es lo que pasa con esto? Por ejemplo, mira, mi padrino siempre me dijo, el babalao puede estudiar lo que quiera. Ahora, lo que el babalao va a estudiar es de oficio, porque su título es IFA. Porque, por ejemplo, a lo mejor un médico se especializa en medicina y es una persona que desde el punto de vista como médico, ¿no? Le da respuesta a fenómenos de problemas de salud a través de su punto de vista como médico. A lo mejor un abogado o una persona que estudia derecho le da solución a problemas judiciales desde su punto de vista como abogado. ¿Qué es lo que pasa con el sacerdote de IFA? El sacerdote de IFA tiene que aconsejar al abogado, aconsejar al médico, aconsejar a todas las personas graduadas o no graduadas sin tener ese título, fíjate, pero desde su óptica, que es IFA, porque IFA es el que narra los tiempos del abogado, IFA es el que narra los tiempos del médico, IFA es el que narra los tiempos, porque esas personas se superaron en una carrera y adquirieron un nivel espiritual determinado en ese aspecto, desde el punto de vista espiritual. Más sin embargo, IFA abarca su aspecto, pero abarca el otro aspecto que ya no corresponde al médico. Entonces, por eso, lo que yo antes siempre te decía, si usted se inicia en IFA, no está mal que usted estudie una carrera paralela. Eso es un acto de superación en un momento determinado, no solamente espiritual, sino inclusive intelectual. Le debe de dar, fíjate, no es que le va a dar, le debe de dar algún mejor entendimiento. Yo he conocido personas muy intelectuales que han estudiado mucho y tienen un entendimiento sobre lo que ellos estudiaron. Lo otro no es capaz claro, de analizar. A mí me dispara este razonamiento, digamos. Un abogado tiene un código penal que va de determinados ítems, el artículo tanto, el abogado, cuando se recibe de abogado, luego de haber pasado en un tránsito de la universidad, empieza a prepararse como abogado, como un posgrado de mejorarse, pero el tipo no deja de leer todo el código penal para poder funcionar como abogado. Escucha lo que te estoy diciendo. Más sin embargo, cuando él tiene un caso que se aplica al artículo, él no puede hacer otra cosa que lo que dice ese artículo. Nosotros tenemos la ventaja de que cuando sale un notum, podemos variar la interpretación según el ambiente y el encabezado de la consulta. Es decir, nosotros dice, Baba y yo, iré o mo, y nosotros sabemos de qué está diciendo el encabezado de la consulta con ilobe. Pudiésemos utilizar iré o wo con ilobe y automáticamente el artículo del código binario de ilobe se convierte en un procedimiento distinto. Pero espérate, el abogado no puede hacer eso. El abogado es esclavo de lo que dice ese libro. Pero ahí es cuando viene mi pregunta. ¿Qué nos está faltando como sociedad secreta para poder volver a incorporar el relato exquisito de nuestros viejos en utilizar una cucaracha o una mosca? Fíjate, Ololofo, la mosca que está inventada en Ifá y coronada reina, y Olofin le dijo que vada donde vada, ella va a ser reina, en casa del rey y del pobre. Habla hasta de un conejito de India. ¿Qué nos falta a nosotros como sociedad secreta
para entender que si un abogado que su carrera es más corta que la de un babalao tiene el talento de leerlo todo y un babalao que no ha leído todo sale a buscar disparado un estudio antropológico porque en el fondo psicológicamente significa que no se está haciendo cargo de aplicar sus estudios al 100% para salir afuera a buscar nuevas normas, porque déjame agrandarte el paréntesis. Tú sabes que yo, en la carrera de mi estudio, te he hablado a ti de los corpus de donde habla positivo y negativo. Te he dicho, Ogundá a la izquierda significa destrucción sin intención al prójimo, papá. Odí a la izquierda significa que aferrado al pasado. Iroso a la izquierda significa que tiene miedo a desarrollarse. Y hemos compartido una acción metafísica de otro corpus que ha sido efectivo en lo nuestro. Pero esos viejos que no tenían ese material lograban lo mismo con mucha simpleza, con mucha facilidad, y eso se ha perdido. Nosotros como voces de esta era, yo noto que estamos perdiendo el golpe que tenían esos viejos. Quizás sea porque el A no nos apoda, quizás sea porque no estamos ordenando, ¿no?, en el concurso de nuestros estudios, quizás sea porque, como hemos dicho en varias directas, yo quiero ser más que tú más que yo, quítate tú para ponérmelo. Pero de lo que estamos claros todos es que esos viejitos, con solo decir un signo, decía, aquí el ave fue rey por un año, o el chivo se comió la piedra y el tigre se asustó. Ellos sabían cómo encadenar esa fábula. Y nosotros, en la actualidad, por la modernidad, tenemos la tendencia a querer buscar más información, como si los aledos nuevos fueran distintos a la era. Es decir, parece que los aledos de hoy o están muy superados y son superiores a los del año 1900. No sé si me estoy explicando a dónde yo estoy parado. Sí, yo te entiendo, te entiendo. No, a ver, ¿qué es lo que pasa? El problema es que cuando... ¿Qué es lo que tiene que estar bien separado? Que es a lo que me refería por lo que siempre me dijo mi parinoide. Tú tienes que separar tus estudios personales, que tú puedes estudiar cualquier cosa, de una interpretación de IFA. Tú puedes llevar a que tus estudios personales te ayuden a darle un mejor entendimiento a lo que es IFA, y eso es positivo. Ahora, lo que tú no puedes es en un momento determinado querer esquematizar por tus estudios personales el entendimiento de IFA. Ahí vamos. Porque reemplazar la sabiduría de IFA por un razonamiento personal. IFA no es un problema esquemático, fíjate. Insisten, por ejemplo, por eso te decía que cambia siempre el personaje, el tiempo, el lugar, la fecha, ¿no?, el acontecimiento, cómo se repite, porque es un ciclo de repetición. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tú lo que tienes que entender en un momento determinado, uno como individuo, nosotros debemos entender, es que IFA se manifiesta y nosotros tenemos que buscar el punto de la profecía y los tiempos que se están manifestando IFA. Y están en esa fábula, están en esos IFA, en esos pataquinos, en esas historias que son narradas en un momento determinado, en algunos con grandes similitudes con animales, para que nosotros podamos tener un entendimiento. El sacerdote tiene que ser un observador. Por ejemplo, ¿qué es lo que se ha perdido con relación a las consultas? Y es porque a veces las personas, en ocasiones, andan errantes y no logran tener un ascenso espiritual o un acomodo. La historia clínica. Mi padrino un día me dijo que la primera vez que uno se consulta con Orula es como abrirte una historia clínica. Es decir, por eso es que nosotros escribimos y anotamos todos los signos que le miramos a los hijados en un momento determinado. Porque eso es parte de la historia clínica. Porque yo te consulto la primera vez y usted viene con una problemática. No sé, la segunda vez que usted vuelve por una adivinación a través de IFA, ya que usted IFA determinó que usted va a alinear la base de su existencia a través de Orula, Orula le va a mantener una conversación sostenida sobre esa primera vez, de cómo ha venido su vida en un proceso de ascender o descender, porque bien en ocasiones nosotros, si no nos ubicamos las conversaciones emitidas por IFA
a través del Babalao y los consejos por Urula, no ascendemos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ahí donde el Babalao a veces no sabe cómo enderezarle la vida a las personas o cómo llevar a las personas hacia un camino positivo, un camino ascendente. Entonces, lo que no podemos es ligar nuestra profesión, porque, por ejemplo, si yo soy médico, ¿ves? Y quiero llevar IFA, pero a través de solamente la parte medicinal, entonces es ahí donde yo no voy a poder establecer una buena noticia de restaurar eso que precisan las personas, que es una organización desde el punto de vista espiritual y material sobre la base de su existencia, porque yo estoy nada más enfocado utilizando IFA desde mi perspectiva y mi óptica, que es la medicina. Sí. Entonces, el sacerdote de IFA es Babalao, por eso te lo narré al principio, te lo expliqué al principio. Nosotros somos Babalao, podemos estudiar cualquier cosa. Yo tengo estudios, es decir, yo pasé cursos, pasé 2 o 3 cosas que me sirven a mí personalmente y son aplicables dentro de lo que es IFA, pero no veo siempre las cosas desde mi óptica, en base a esos cursos que pude haber pasado. No, yo veo siempre IFA desde la óptica, como tengo que pensar como sacerdote de IFA. ¿Por qué? Porque a lo mejor, por ejemplo, para un abogado, una persona que cometa un hurto es un ladrón y lo va a ver siempre como ladrón o para un fiscal. Mas, sin embargo, capaz que para Urula no. ¿Ves? Porque no se Urula está viendo en otra dimensión el patrón de conducta que no está bien cometer un hurto. Es decir, no digo que esté bien en un momento determinado una persona que roba, pero Urula ve más allá de la profundidad, porque Urula nos ve el corazón, Urula nos ve la mente. Y a lo mejor tú, como ser humano, puedes tener la percepción de una persona que ha cometido un delito y a lo mejor esa persona ha sido induida o fue llevada sin exonerar, porque no se puede exonerar del delito. Estamos codificando, ¿no? Sí, claro. Pero desde el punto de vista espiritual, Urula entiende que esa persona en el patrón de conducta sobre la base de su existencia fue conllevado a cometer ese delito. Y no por él, sino fueron sucesos que han pasado sobre la base de su existencia que lo conllevaron a él a cometer este delito, pero en el fondo la persona no es mala. Entonces ahí es donde Urula, en cierto momento determinado, da una oportunidad a esa persona sin exonerarlo de cometer el delito y que éste tenga que responder por él mismo, pero al mismo tiempo lo libera desde el punto de vista espiritual, porque hay un accionar dentro del patrón de conducta, dentro del patrón en su vida, cómo se ha venido desarrollando, que Urula sabe que esa persona fue empujada quizás a cometer ese delito y en su interior no es una persona que inclusive ame o le gusta incurrir en el delito. Lo está haciendo forzado por la sociedad bajo la cual se está desenvolviendo, capaz que lo está haciendo forzado por el entorno familiar en el que capaz se pudo haber desenvolvido. Es decir, hay muchos factores en base a esto. Entonces, Urula es el único que no. Para separar la cosa, lo que tú estás diciendo yo lo entiendo así, a ver si lo entendí bien. O sea, que yo soy medio rápido y a la vez medio estúpido. Pero mira, yo lo que entiendo es que nosotros tratamos con una energía que no vemos. Es decir, el abogado se para en un estrado, mira a un juez, mira al culpable, mira... Lo hace por papel, lo hace por estudio, pero por ley enriquecida por el hombre. Claro. Nosotros nos enfrentamos a Ifarea Orúmila y cuando cae ese código ahí, nosotros no vemos el ambiente, más simplemente tenemos que buscar en un orí consagrado, por eso nosotros somos oríate, y entonces ese orí tiene que meterse en esos canales, según caigan las conchas del epele, y plasmar una interpretación de algo que existe, pero no se ve. ¿Estamos claros? Entonces me llama tremenda, pero espérate, ahora es que me llama tremendamente la atención que en privado me hablaba, cuando yo te dije, padrino, vamos a hablar un poco de animalitos como hacían los viejos. Yo me dijiste, recuerda que los animales fueron bendecidos y castigados. Y te dije, vamos a citar al mono, que dentro de la naturaleza es el animal más inteligente que existió. Inclusive hay un camino que reemplazó el trabajo Batalá y se mandó la cagada de formar seres no bien concebidos. Entonces, quiero que tú me entiendas. ¿Por qué te debo ahí? Pudiésemos hablar del mono. El mono es, dentro de la fauna,
el animal más inteligente que tienen este concilio de la cadena alimenticia. El mono inclusive no está dentro de la cadena alimenticia porque no se lo jama nadie. Y llegó el concurso de que Olodumare le diga, mono serás. Y quedó mono. Ya tú sabes el camino, que yo no te voy a decir. Entonces a mí me gustaría que tú ampliase un poco la labor de la paloma. Fíjate el sacrificio que hizo la paloma. El camino donde se le pusieron las paticas rojas y todo eso. Más sin embargo, fue capaz de convertirse en un águila por su sacrificio y al final de vuelta quedó condenada. De alguna manera, esos animales iban a entrar, creo yo, remontándome a la antigüedad, como tú dijiste la vez pasada en la directa, en la posibilidad de crear. Porque fíjate, los pájaros crean un nido, su casa, pero está de manual, que todos la hacen igual. Más sin embargo, el hombre hace una casa y modifica la altura, los pisos, la manija, la puerta. Nosotros podemos mutar, nosotros tenemos esa inteligencia. Entonces no me parece un detalle menor de que nuestros viejos, nuestros ancestros, utilizaran esos animales que a la vez quedaron condenados a estar limitados, para darle un ejemplo a una especie que no tiene limitación, porque el ser humano, de alguna manera, mientras tenga una existencia en esta tierra, no tiene limitación. Si yo te doy a ti 5 ladridos y tú haces lo que tú quieres con esos 5 ladridos, si tú le das 5 ladridos a un pájaro, los va a dejar botados porque está dentro de sus limitaciones no poder utilizar esos ladridos. No sé si me explico. Claro. Entonces, al final, ¿qué tú crees de por qué estos hombres citaban al mono y por qué estos hombres citaban la paloma, al águila, Odideo, que puedo decir hasta el camino, que era superior? Y cientos de veces en los ótunes yo me encuentro con animales y encuentro tremenda proyección de sabiduría en esos simples animalitos. Y nosotros, en la era de la tecnología, en el 2023, tenemos que buscar antropología, saber de la cultura egipcia, africana, romana, el catolicismo, Cristo y todas esas cosas, para poder a la gente darle un entendimiento. ¿A dónde está el quiebre? Que nosotros no tenemos el talento que tenían esos viejos padres. No, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, hoy por hoy la persona se ha desarrollado mucho la parte tecnológica y las personas, como seres humanos que somos, siempre vamos a buscar más allá de... Y entonces hoy por hoy las personas ya, yo pienso que no solamente de los hablados, sino a veces de las mismas personas que se han ido iniciando en estas prácticas religiosas tienen un nivel espiritual o un nivel cultural un poco mayor que el hombre de antes, el hombre antiguo, ¿no? El hombre ha venido en un proceso evolutivo y esto viene dado a raíz de eso, es decir, ya el hombre no se llena con que le hablen de un animal o que le digan que si esto, que si digan que si lo otro, entonces está buscando una respuesta científica, obviando en un momento determinado que la vida nuestra no ha cambiado. Nosotros hemos modificado algunos aspectos dentro de nuestra base, de nuestra base, de nuestra propia existencia, pero seguimos viviendo en la misma selva en la que vivía el hombre antiguo. Lo que pasa es que a la selva le hemos incorporado edificios, le hemos incorporado casas, le hemos puesto cosas que son creadas por nosotros mismos, que son cosas que como nuestro origen es una extensión de Olodumare, dado en Otulamey, de Olodumare le dio al hombre el látigo y el dominio de todas las especies. Fíjate que ahí mismo, en el mismo Otulamey, narra cómo nosotros nos convertimos en el verdugo de todas las especies que existen en este planeta, porque Olodumare nos dio esa extensión suya. Es decir, nosotros somos de todas las especies los que tenemos la extensión de Olodumare para poder crear. Y cada año creamos más, es decir, ha venido un proceso evolutivo que pasa con muchos bisímiles de Ifá y hemos estado creando eso, pero seguimos viviendo en la misma selva. Lo que pasa es que hemos modificado a la selva, hemos transformado en un momento determinado la vida de nosotros, pero seguimos las características, las emociones, hay una serie de cosas dentro de nuestra propia existencia que se sigue manifestando, e inclusive espiritualmente yo pienso que el mundo
va en un proceso de involución Involución. En muchos aspectos, ¿ves? Por ejemplo, hay muchos males. El celular es un beneficio, fíjate, es algo contemporáneo. Gracias al celular, mira, hoy tú estás en un país, yo estoy en otro y estamos estableciendo una conversación, pero al mismo tiempo, como todo fenómeno y como toda cosa en esta tierra, es una cosa negativa, porque separa a las personas de, un ejemplo, nos acercamos tú y yo, y a lo mejor yo me pongo a hablar contigo y dejo, un ejemplo, si hay alguien al lado mío, hablar con esa persona, o vas en un bus y ves que todas las personas están conectados directamente, enchufados con el celular. Nos ha distanciado desde el punto de vista material al individuo, nos ha acercado y al mismo tiempo nos ha distanciado. Nos acerca de los que están distantes y nos aleja a veces de los que tenemos al lado. Entonces, eso es muy polémico. Por eso te decía que las épocas, las personas cada día precisan más entendimiento sobre lo científico. ¿Por qué? Porque como ser una cosa, como tú lo decías, no tangible, como es algo espiritual, como es algo que tú le transmites a las personas no tienen tiempo para hacer ese ejercicio que tú pusiste ahorita, sentarse a ver un hormiguero, porque a la persona no le interesa tanto lo que hagan las demás especies. Ya a las personas, antes de sentarse a ver un hormiguero, ponen Netflix, ven una película, Claro. o Y en vez de además, sentarse. padrino, y ahí dándole el golpe a lo que tú dices, fíjate el detalle. Hay un otro Undifá que describe por qué la huemá, la lagartija, queda pegada a la pared. Fíjate, yo aquí en casa hay una lagartija hermosa que ya lleva como un año aquí, está así de grande, y yo cuando la veo todo el mundo dice, ¡ay, la lagartija mata! Pero no maten esa huemá, déjenme la ahí. Nadie se pone a pensar por qué ese animalito está pegado a la pared. Y está plasmado en un otro Undifá. Pero a colación te digo, tampoco nos ponemos a pensar que todas esas mismas especies, incluyendo árboles, incluyendo frutas, que están mentadas en IFA como ejemplo, luego son lo que nosotros cogemos para hacer el sacrificio. Porque que me diga algún sacerdote ahí cómo hace un sacrificio sin fruta, sin hierba, sin palo, sin animales. Cómo hace una consagración, cómo hace una rogación con el del MLI. No podemos, mira, primero el hombre lo toma como ejemplo en el concurso del Lot Undifá. Toma como ejemplo a, no sé, a la jicotea. Pero luego, Kininiguadeo, San, Kininiguadeo, se la damos San. O sea, escucha lo que te estoy diciendo. Estamos en un concurso de la misma contradicción. Relatado naturalmente, como acabas de expresar, que nosotros somos el látigo que doma esas especies. Pero en esta época no estamos siendo capaces de interpretar las especies, porque no tenemos tiempo para observarlas, tú lo acabas de decir. Pero más sin embargo, no las interpretamos porque ya ni las respetamos, pero vamos a la involución de destruir la especie, porque Ilope dice que nosotros no podemos matar a un animalito sin preguntarle a Orula, y hacemos cientos de inmolaciones sin consultar con Orula. Pues si tú te berreas, dices, coño, a Cuco le vos, y se fue la Cuco. Pero al final, lo que yo quería que establezcamos nosotros, no porque nosotros queremos ser ni más ni menos, ni investir hombres que han estudiado otras etnias, simplemente que me parece que lo que yo estoy tratando de hacer con esta directa es exhortarlos a que busquen el origen. Porque mira, el hombre ha evolucionado, pero engendrar un hombre tiene la misma forma que desde el principio de la creación. El óvulo funciona igual, el espermatozoide funciona igual. IFA es tan amplio que describe cosas simples y nosotros las hemos complicado. Porque para hablar de óvulo y espermatozoide tienes que escuchar a un médico. Más sin embargo, el babalao te puede dar 200 concursos de un óvulo y un esperma. Entonces, esa era la directa de hoy. ¿Y por qué los antiguos utilizaban animalitos para darnos una mejor impresión del mensaje de IFA? Y nosotros nos estamos olvidando de observar a especies que en la actualidad inmolamos discriminadamente. Entonces, evidentemente, yo no sé cuál sería la pregunta para llevarte a ti a la respuesta. Algo nos está faltando, que no somos abuoses del target o del hándicap de esos hombres antiguos. Estamos hablando no mucho más de 200 años que esos hombres no existía ni un teléfono, pero el mensaje te lo mandaban claro. ¿Qué es lo que pasa? También el hombre de antes tenía más
más conceptualidad, estaba más enraizado a lo que es IFA, de alguna forma o de otra. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, por ejemplo, sin generalizar, hay muchas personas que se inician sin capaz que su destino hubiese sido ser sacerdote de IFA. Esa es la primera. Y segunda, que la iniciación de IFA lleva un compromiso muy grande. ¿Viste? Ya eso lo hemos hablado en visibles ocasiones. Y no un compromiso solamente con el prójimo, sino con la misma divinidad, la entrega que tiene que hacer el sacerdote de IFA de su cuerpo y su alma y su mente y su espíritu a lo que es ser un sacerdocio, ser un babalao, es de mucha labor, es predicar. Mira, qué difícil, porque nosotros de cierta forma o manera no somos predicadores de la palabra orula, por ejemplo, como lo fue Jesucristo, que salió a caminar al mundo. Pero nosotros ejercemos y predicamos la palabra orula cada uno en su casa, ¿no? Desde el punto de vista santo. Claro. En tu Leo, porque Jesús era, de alguna manera, era peregrino, era nómade, y nosotros somos sedentarios, no salimos a predicar la palabra de IFA. Ahí donde está. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos predicadores, pero de la palabra IFA desde nuestra casa, desde nuestra iglesia. Ahora, ¿qué es lo que pasa en estas prácticas religiosas? Hay muchas personas, y a veces cometemos el error, de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Me explico? Y entonces, nosotros tenemos que intentar ser ejemplo. Es decir, para poder entonces tener eso bajo la anuencia de lo que tú dices, tenemos que intentar siempre ser el ejemplo en nuestro relato, porque es una tarea ardua ser sacerdote de IFA. Es una rectificación. Fíjate, yo ahorita te hice el ejemplo, te puse el ejemplo de la persona que se mira hoy, esa consulta queda guardada, y entonces mañana o de aquí a 16 días o a un mes esa persona viene a consultarse y vuelve a quedar ese registro, y entonces Lula le habla de lo que le habló en la consulta anterior. En esta consulta le está diciendo si mejoró espiritualmente o no, o si hubo un retroceso o hubo un ascenso. Sí. Bueno, imagínate que nosotros, ahora, eso es como una ley normal, común y corriente, que puede consultarse bien cada 6 días, puede consultarse una vez al mes, puede consultarse una vez al año, puede consultarse sin una secuencia determinada. Ahora imagínate el nivel de corrección espiritual que nosotros tenemos que intentar tener en nuestra vida, que nosotros, los sacerdotes de IFA, estamos obligados en un momento determinado a consultarnos todos los días o a hacerle preguntas a Orula de cómo vamos viviendo nuestra propia vida para que Orula nos dé una respuesta. Es decir, nosotros vivimos un ciclo de corrección dinámico y diario todos los días. Entonces es algo difícil, porque entonces si no somos capaces de corregir lo que Orula nos está viendo y IFA nos está transmitiendo, que estamos teniendo deficiencia, entonces nunca vamos a poder ser grandes babalao. Nunca vamos a poder... Espérate, utilizaste una palabra que tú dices, si no somos capaces de corregir. Es que hay una parte de nosotros que no hay que corregir, que es lo que yo te quiero transmitir aquí, quizás no fui muy explícito. ¿Cómo corregir el lloró de nuestros ancestros? Si eso no tiene corrección. Entonces yo veo ahora que dice, no, Adechina hablaba de un león, pero Adechina no sabía nada, quizás soy yo que estoy hablando de átomos. Escucha, estoy hablando de protones. No, Bernardo Rojas no sabía nada, porque el que sabe soy yo, que está hablando que el código binario de las computadoras, o sea, parece, en la palabra corrección, son dos cosas distintas, ¿no? Tú estás hablando de que el babalao se corrige todos los días y el consultado también, pero al final lo que yo te quiero plasmar es que pareciera ser que le perdimos el amor al resto de las especies, pareciera ser que le perdimos el amor a las parábolas sagradas, porque son parábolas, pero son sagradas, o no es sagrado el camino del león y el cencerro. Claro que es sagrado, eso es sagrado para cualquier babalao, pero el problema es que lo que yo quiero ahora es volver a darle fuego, como bien soy yo a ti, a que o tú la ceniza, nosotros debemos remover esa ceniza y convocar a nuestros hermanos a que le tomen el amor a nuestras parábolas, porque si no quedan como cuentos de niños. Tú sabes que hace poco yo publiqué El Camino de los Tres Cerditos, refiriéndome a un lile firme, con cimientos de ladrillo, refiriéndome
dándole la anuencia de que bajo el cuento de los niños, de los 3 cerditos, tú sabes que hay un Odum que habla del pastor mentiroso, tratando de que mis hermanos, yo, tú, nosotros, podamos volver a revivir sin corregir a esos viejos, porque por algo esos viejos utilizaban esto. Gracias a Ailén que nos mandó 45 estrellas. Entonces los viejos utilizaban esto, y nosotros, ¿por qué estamos corrigiendo con átomos, protones, tecnología? ¿Por qué estamos, padrinos, destruyendo de alguna manera o convirtiendo? No, porque esas son parábolas. Yo escuché unos va a decir, esos son parábolas. Ellos no saben nada, los libros. Hermano, esas parábolas hace 200 años daban un grado de corrección y hoy no estamos prestando atención a eso. Y lo que te digo, tú y yo, quedemos grabados, como dice Odito Lara en un video diciendo, ¿por qué esa gente hablaba del burrito? ¿Por qué hablaba del cocodrilito? ¿Por qué hablaba de un pajarito, pero de un jilipío? No hay un proceso de corrección espiritual. Hace un rato te dije, hay un proceso de involución, no evolución. Porque para tener mejor entendimiento, y eso es positivo, no es malo. Pero ¿qué pasa? Estamos utilizando esa evolución para deteriorar lo que nos permitió llegar a la evolución. Es decir, hubo algo que nos dio el contraste de poder llegar a ese análisis, porque existió algo, existió esa fábula o esa historia que nos narró, por ejemplo, del mono, para ponerte un ejemplo. Pero entonces ya hoy por hoy hay personas que han profundizado más esa historia y han alargado un poco mejor o han podido darle un mejor entendimiento contemporáneo de esa historia, lo que se vive en la actualidad, a través de un estudio determinado, X o Y. Pero ¿qué pasa? Que han hecho prevalecer ese estudio por encima de esa base, que fue esa historia, que fue la que te dio el contraste en un momento determinado para poder llegar a los análisis. Mira, Abdul-Hamid narra bien claro que las personas de pigmentación blanca fueron los primeros, inclusive en cultuar Ifá, en tener Ifá en cierto momento determinado. Y que por su entendimiento acelerado, por su inclusive. querer, inclusive, saber más que las divinidades, perdieron eso en un momento determinado, porque su extensión le dio para hacer más de lo que nosotros, porque nosotros tenemos limitantes, ¿viste? Como seres humanos. Por eso es que la humanidad, fíjate, irónicamente, salimos de la cueva, de la taberna, hubo un periodo de la vida, en la historia de la humanidad, de mucha guerra, de mucho disturbio, desde el punto de vista no muy lejano, la guerra del 2001, el que cayeron las Torres Gemelas, hablando de cueva y Torres Gemelas, que cayeron. Pero no estamos utilizando el proceso de evolución para, fíjate, dentro del mismo ciclo tecnológico, no estamos utilizando el proceso de evolución para algo positivo, sino por el contrario. El mismo teléfono, fíjate, que es una herramienta muy viable, ya te dije que tiene algo negativo, que atenta contra nosotros mismos en un momento determinado, nos separa de las personas que tenemos al lado. Nos da bastante soledad, estamos todo el día con el teléfono. Bien, nos desgasta la vista. Entonces lo mismo IFA no escapa de eso. IFA no escapa de que la incorporación de personas de gran intelecto es bueno para IFA. Ha sido, me parece, de una forma o de otra, muy positiva. ¿Por qué? Porque le ha dado una mayor profundización y un mayor entendimiento a nuestras prácticas religiosas y a muchos de los sucesos, ¿no?, que están comprendidos dentro de IFA. Pero la pregunta, padrino. Déjame terminarte, pero ha traído consigo que entonces estas personas que han logrado tener ese intelecto le han adjudicado su intelecto, todos los logros que tiene IFA, y han olvidado en un momento determinado todas esas historias, todo eso IFA, en base a lo que tú vienes diciendo. Es decir, ya van como diciendo, ya los viejos no sabían nada. No, ellos sí sabían y tenían gran sabiduría,
y sabían exponer Ifá, porque el babalao es babalao, el babalao no es científico, el babalao no es antropólogo, el babalao no es abogado, el babalao es babalao. El sacerdote de Ifá tiene que concentrarse en lo que Ifá transmite, porque yo no puedo hablar de derecho en un signo. Por ejemplo, Ocanazorde te dice que los papeles tienen que estar bien escritos, que la documentación, todos los pactos que la persona vaya a hacer en un momento determinado tienen que estar bien consolidados, por poner un ejemplo, ¿no? Pero yo en ese signo puedo aplicar eso, y en dependencia con la profecía que venga en ese orden. Más, sin embargo, en otro signo no lo puedo aplicar. Entonces ya ahí es como que Orula te dice, en este signo tú tienes que oficiar como si fueses un abogado. Mas, sin embargo, en el otro signo no puedes oficiar como un abogado, por ejemplo, un bondadoso. Nace la rehabilitación del organismo, entonces empiezas a funcionar como un médico. Y ahí se autorregenera los organismos, una historia que tiene ese orden de Ifá, que no sé, ya te das cuenta que de ser en un signo una cosa, Orula te manda en otro a hacer otra, y son disímiles tareas restauradoras desde el punto de vista espiritual y material que nosotros ejercemos. Por eso tu carrera es el sacerdote de Ifá. Tú puedes estudiar la antropología, tú puedes estudiar medicina, tú puedes estudiar derecho, y eso te va a servir, siempre nos va a servir mucho. Pero yo entiendo eso, pero déjame decirte esto, padrino, para que quedemos claros. Yo puedo estudiar inglés para poder leer un libro de Ifá en inglés, pero nunca me puedo olvidar que la parábola o la fábula de nuestros viejos con animalitos ha traído Ifá hasta el 2023. No nos olvidemos de eso. Nunca nos podemos olvidar de que en la antigüedad esos viejos, utilizando ejemplos de un burro, no sé, de un murciélago, de una cucaracha, trajeron Ifá hasta la actualidad. Ellos se proyectaron hace 500, 400 años, 200 años, hicieron ¡wow! Y nosotros hoy estamos discerniendo si esas parábolas y esos animalitos sirven, que es lo que yo quiero dejar bien plasmado en esta directa. Yo no estoy en desacuerdo con que entren hombres sabios a la sabiduría. Oturanico, quiero que tú me entiendas. Yo en lo que estoy en desacuerdo de que esos sabios vengan con los protones, los códigos binarios, las metafísicas, la ciencia, atracciones que atraen y que se olviden de que mis ancestros utilizaban una rata para decirte 10, Ranjorieku. Poco a poco, pero es que las ratas siguen existiendo, y los animales y los fenómenos de la naturaleza se siguen proyectando. El babalao nosotros hemos perdido. Yo un día, conversando contigo al principio, cuando yo empecé a explicarte algunas cosas, ¿no? Yo un día te dije, el babalao es un observador del entorno que le rodea. Fíjate, en el relato que te hice anterior, donde la persona se consulta por primera vez, tú eres un observador de cómo esta persona ha venido evolucionando. Fíjate, a veces un ahijado llega a nuestra casa y trae un problema determinado, y a través de una sistematicidad de ceremonia, de consulta, la persona evoluciona, y nosotros observamos, somos los que venimos observando en el transcurso del tiempo cómo esta persona ha venido evolucionando desde el punto de vista material y espiritualmente en la base de su propia existencia. Y si nunca vamos a dejar de ser observadores, el babalao tiene que ser un observador de su entorno, de todo lo que se rodea. Inclusive hay señales, por ejemplo, de las divinidades que pueden llegar a nuestro ilé por un animal o por un suceso determinado, y es un mensaje que si nosotros no tenemos la visión y la capacidad de entender ese mensaje, no vamos a poder comprender qué es lo que nos están diciendo los orichas. Hay un otro Ifá que dice que las brujas antes de llegar a tu casa avisan. Entonces, si tú te encuentras una paloma muerta en la puerta de tu casa, tú como balado, tú tienes que saber que puede ser un aviso o no. Aunque Fumatico dice que la casualidad no existe. Claro, entonces todas esas cosas se han ido perdiendo, todas esas habilidades, porque han dejado de ser observaciones. Es decir, todo religioso tiene que ser un observador del entorno que le rodea, tiene que ser un observador de su propia existencia, porque, por ejemplo, yo cuando era laico, sin tener
sin ser sacerdote de IFA, fui un observador de mi propia existencia. Vi cómo a través del tiempo, como mi padrino me mandaba, a través de mi padrino me decía, usted debe hacer esto, usted debe hacer aquello, usted debe hacer lo otro. Entonces yo observé cómo mi vida cambió, cómo mi vida fue un proceso de ascenso. ¿Me explico? Entonces, eso es importante, que es una de las cosas. Nosotros nunca vamos a dejar de ser observadores. Nosotros siempre, y en los animales hay muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque los animales perdieron la supremacía. Naturalmente, Olofi le dio la oportunidad a cada animal que pusiera un momento determinado lo que iba a plasmar. La sabiduría y la extensión de los dumares la ganamos nosotros como especie. Fíjate, los científicos nosotros nos catalogamos nosotros mismos como Homo sapiens sapiens. Bien, esa es la parte científica. Bien, más sin embargo, ya Duramei o los Dumares le había dado al hombre, ¿no?, la extensión de una de sus extensiones, porque es Ori, que es donde se encuentra la extensión de los Dumares de nosotros, que está en nosotros, ¿no? Y entonces está narrado hace más de, no sé, el tiempo que lleva IFA hablando sobre estos fenómenos plasmados en la Tierra. Y entonces nosotros no podemos obviar eso. Que los científicos, a través de la historia, bueno, determinaron que somos una especie llamada Homo sapiens sapiens, y por es un respeto. Lo que tú estás diciendo, un viejo te hubiese regalado toda esa aplicación diciéndote, el murciélago colgado con la cabeza para abajo, observa todo cómo se comportan los demás. Fíjate, en un murciélago el tipo te decía, no, el murciélago está colgadito pata para arriba y observa todo. Y nosotros en la actualidad tenemos que en la modernidad amasar la conversación para que la persona pueda dejar de lado las propagandas que ve en la televisión, la música que escucha, que dice ahora cómo te mantiene. Claro, contemporáneamente involucionamos y estamos destruyendo el origen, porque de alguna manera se incorporan hombres sabios, pero no toman en cuenta de que esas fábulas también fueron importantes, porque son la historia de nosotros. No son una fábula que yo te cuento a ti cómo, no sé, cómo el loro iba en la espalda del león, o yo te cuento a ti cómo los monitos hicieron los 3 seños. No son fábulas que pudiésemos sacar de nuestras raíces. Y me tiene emocionado el hecho de que cientos de babalaos están persiguiendo libros de antropología, psicología, gestualidad, de neurolingüística y muchas cosas que lo he escuchado, que me parecen geniales para aumentar a lo que ya tenemos, pero que no me parece genial cuando nos olvidamos que esas fábulas sencillas que eran cuentos de niños nos dieron este origen y nos dieron el hecho de que, ¿cómo llegamos hasta aquí? Con esas fábulas. O si no, la palabra involución se convierte en evolución. Es decir, si no reconocemos esa fábula, si convertimos lo nuestro en evolución, entonces ya no prendamos velas, ya no matemos animales, ya no hagamos consagraciones, simplemente explicamos IFA, lo llevamos al concurso de los inteligentes, de los que tienen un coeficiente alto, y ya. Pero nosotros no podemos dejar ni de prender la vela, ni de matar el gío, ni de hacer las cosas que esos viejos hacían, ni de transmitir esa fábula, porque vamos a perder el origen. Y es por eso que expresé claramente en el título de que el babalao puede o no mejorar en ser más psicólogo, en ser más abogado, en ser más médico, pero que no necesita de eso para ser agüo ni orumila. Claro, claro. ¿Qué es lo que pasa? Todas esas cosas hay que saberlas como digo yo, llevarnos y no confundir, para no confundirse uno mismo. Mira, nosotros, como te dije, seguimos viviendo en la misma selva y necesitamos al gallo, necesitamos a la gallina, necesitamos que todas esas especies que de alguna forma o de otra se manifiestan en ese IFA subsistan, porque el día que esas especies no existan, fíjate, nosotros, la vida nuestra en este planeta está de más, vamos a partir por ahí. Entonces, el relato de cada especie, inclusive, fíjate, es algo, por llamarlo de una forma insólita, ¿no? Los científicos sí miran eso y mantienen la observación en cómo se comportan los animales y
qué está pasando en la humanidad, qué está pasando con la naturaleza. Y si nosotros, que somos los máximos defensores, porque el sacerdote de Ifá es un máximo defensor de la naturaleza, es un máximo defensor de todo lo que tenga que ver con el equilibrio determinado por los Dumares, porque nosotros somos defensores de eso, nosotros somos portadores de eso, lo establece Yahvé en base a que no debe existir un sacrificio indiscriminado, lo establece invisibles signos, fíjate, que nosotros tenemos que restablecer y mantener una armonía, un equilibrio. Hay otro Ifá, por ejemplo, que hay personas que padecen de una enfermedad o es terminal y nosotros no podemos interceder, la persona tenemos que dejarla partir. Entonces, ahí nos damos cuenta que el sacerdote de Ifá tiene que ser un respetuoso de lo que es el equilibrio establecido por los Dumares, porque es la voluntad de los Dumares la que se cumple en este ciclo terrenal y en esta dimensión. Entonces, nosotros no podemos obviar esas historias, nosotros no podemos, ¿por qué? Porque independientemente que en el Odun, Oduramay, Olofi nos dio ese poder por encima de las demás especies, no nos dio el poder para extinguirlas, porque inclusive el hombre le hizo una propuesta, el hombre le dijo que iba a utilizar la fuerza de cada especie para establecer un orden, ya que cada especie no le había dado a Olofi una mejor idea que no fuese convivir. Y hay visibles el Odun de Ifá, el mismo Perdí lo relata, cuando todas las especies querían comerse una a la otra, que estaba en casa de Orula. Por eso nace el refrán en Obedí. Hay un refrán en Obedí que dice: nacen los malos deseos de los semejantes hacia uno, como uno hacia los semejantes, porque ahí todos estaban en casa de Orula y querían comerse uno con los otros, y Orula lo que hizo fue utilizar la frialdad para que en la noche tuvieran que agruparse y poder subsistir, ¿no? Y entonces, ahí te das cuenta que nosotros, Orula, a través de Ifá, lo que hizo fue restablecer una armonía en un momento determinado, en esta misma selva que hemos transformado la selva, que la hemos hecho con edificios, con casas, con desarrollo, que no está mal, es parte de nuestra evolución, es parte de ese poder que nos otorgó los Dumares a nosotros en un momento determinado, pero que tenemos que seguir respetando a la selva. Fíjate que tenemos que seguir respetando eso a lo que tú te refieres, que son esas historias de los animales, porque seguimos conviviendo, porque necesitamos de esos animales para poder vivir. Y fíjate de detalle, convivimos en una hipocresía. Mira, esos hombres sabios, médicos, científicos, ¿qué tipo de especie utilizan para probar sus fármacos? Utilizan animales. Esa misma gente vive en una hipocresía. Fíjate, hoy a las 4 de la mañana, hora argentina, van a matar 1 millón, vamos a quitar un poco de cero, 100.000 cabezas de ganado. Van a matar 1 millón, y no le quito los ceros, de pollo, o sea, 10. La sangre va a correr en los mataderos que tú no calculas, padrino, para luego lavarlo, evolucionarlo, empaquetarlo, para enviarlo a la mesa de cada ciudadano. Pero si tú matas un pollo, tú eres el asesino. Entonces vivimos en una hipocresía. Odecún Medi también declara por qué nosotros inmolamos animales, como lo dice Ostura Medi, que íbamos a hacerlo sin entrar en ser indiscriminados. Pero hombres sabios en esta era viven en una hipocresía. Si no, coño, el babadao mata un pollo. Mi hermano, yo mato un pollo y salvo una persona. Tú hiciste matar un pollo para alimentarte hoy y evacuarlo mañana. Entonces, esto dispara otras cosas. Yo lo que digo, padrino, que me parece, si alguien quiere coger el hilo, de respetar las fábulas y el procedimiento que tenían nuestros viejos, y que cuando vengan los sabios no alteren el origen de esta religión. Porque ahora yo mañana, Osadí, estudia antropología, estudio inglés, y empiezo a distorsionar esto. Tú como padrino mío no te va a gustar. ¿Tú crees que esa gente está contenta con que nosotros estemos hablando de metafísica, de códigos binarios, de cosas que ellos no le prestan atención, porque al final la labor de esa gente era salvarte como individuo, espiritual y materialmente? Y nosotros hoy estamos queriendo perfeccionar una ciencia no leída, porque yo estoy seguro que aquel que hizo una investigación se olvidó de los detalles de los Otunes de Ifá. Estoy seguro. Porque al mejor cazador se le escapa un tiro, ¿me entiendes?
Y entonces yo digo, era momento de conmemorar las fábulas de nuestros viejos, fábulas que son aptas para contársela a un niño, para contársela a un adolescente. Mira, hay fábulas que tú se lo encuentras a un viejo y el viejo te dice, hacelo. Una vez le dije a mi papá, el galo pica el podo cuando detectan el podo una posible amenaza, y guarirote. Con eso te metió mano así y me dice, mi hermano, nunca había escuchado esa actitud, perdóname. Porque él me estaba aplicando una tada y yo me defendí así, ¿me entiendes? Entonces los viejos son potables para la fábula. Los adolescentes son potables para la fábula. Los niños son potables para la fábula. Mas, sin embargo, los niños son potables para la antropología. Los adolescentes son potables para la antropología. Cuando tú le hables de antropología a un niño de 5 años, ¿qué te va a decir ese niño? En serio, yo no entiendo lo que tú me estás hablando. Entonces yo quería hoy plasmar esto, para ver si hermano cogen el hilo y empiezan a entender por qué cuando habla que el camaleón cambia de colores, menta el camaleón, por qué menta los colores. Fíjate, hay un signo que dice barra para afuera, barra para el patio, y se les pasa por alto que para barrerla hace falta una escoba. Lo que yo estoy metiendo aquí contigo, padrino, es que lo haga cum, que se metan más adentro de lo que tenemos, pero sin hacer una investigación externa. Uno se puede meter más adentro razonando en el procedimiento de esos viejos, padrino. Por lo demás, yo no sé si tú tienes algo más para decir, si quieres responder una pregunta ahí, alguien quiere entrar a la directa. Pero me pareció interesante que dejemos plasmado esto en el canal de nosotros, ¿no? No, está claro, está claro. No, por lo demás. Bueno, saludo a todos los que estuvieron viendo la directa, a los que la ven así adentro, a los que la ven así de afuera. Hoy no tengo los logos arriba, no sé quién la está mirando, quién no la está mirando, no sé por qué. Y espero les haya gustado la directa, compartan, un saludo a Anoy. ¿Cómo está Italia, el mío? ¿Qué dice Anoy? No veo bien. Sí, mata a uno y nacen dos. Es verdad, mi hermano. Pero el asesinato indiscriminado para el consumo humano de carne, ya sea vacuna, porcina o de ave, ¿cuántos lugares sirven codornices a la naranja? No, pato a la... pero no se refiere solamente a la parte alimentaria, es decir, al sistema de cómo se alimenta el ser humano como especie. Hablamos de nosotros como religiosos. El problema es que todavía las personas no saben lo que es el acto de inmolar un animal para un sacrificio. Claro. Es un acto de inmolación. ¿Y qué es lo que simboliza? Porque no es lo mismo sacrificar, inmolar una especie para alimentarnos. Eso está dentro de lo que es la selección natural o el ciclo de la vida, por llamarlo de alguna forma o de otra. Por ejemplo, la vaca se come al pasto. Nosotros los alimentamos de la vaca y cuando nosotros morimos alimentamos el pasto. Eso es un ciclo, vaya, por ponerlo de alguna forma o de otra. Bien, eso se tiene que cumplir, pero ya lo nuestro no es un problema que está dentro del ciclo de la vida. Nosotros estamos utilizando los animales, cuando nosotros hacemos un sacrificio, nos prestan su energía, hay un intercambio de energía, de un sacrificio terrenal para poder obtener un proceso y una elevación espiritual y terrenal al mismo tiempo. Es decir, no es lo mismo. Tendríamos que explicar el porqué de los porqués y es lo que no queremos hacer. El problema es que las personas han perdido el contexto de lo que es la inmolación. No solamente en nuestra cultura hacía inmolación, a nosotros seguimos haciendo inmolación y sacrificio de especies. Pero no, Caín y Abel ofrendaban. Abel ofrendaba cordero. Pero mucho antes de Caín y Abel, por ejemplo, los vikingos hacían inmolaciones, inmolaban en ciertos momentos determinados especies y animales, hasta seres humanos. Fíjate, ahí es donde vamos. Entonces, el tema de inmolación, cuando el sacrificio no puede ser discriminado, porque no es algo para alimentarnos dentro de nuestra propia cadena alimenticia, de lo que simboliza nuestra cadena alimenticia. No, esto está fuera del contexto de la cadena alimenticia, otorgado y aprobado por los tumares, fíjate, pero no indiscriminadamente, porque ellos están prestando todas las especies. Nosotros le tenemos que rendir respeto, porque todas son creación de los tumares. Desde una planta, por ponerte un ejemplo,
hasta cualquier especie, la más pequeña. Fíjate, hay otro IFA, por ejemplo, te dice no se matan hormigas. ¿Y qué cosa es una hormiga? Es un animal pequeño. Que pudiese utilizarse la palabra insignificante. Perfecto, no es que se murió más embargo, la reina, se muere la reina Lady Di y se muere una hormiga. No, se murió la hormiga. Más sin embargo, IFA relata que no la mata. Te recomienda que no es aconsejable matar hormigas, ¿viste? Entonces ahí te damos cuenta por qué, porque eso nos va a traer algo negativo, eso nos va a traer algo malo sobre la base de nuestra existencia, no nos va a traer algo positivo. Y eso es una de las cosas que tenemos que entender. Con base al sacrificio, yo he visto hoy en día que existe un sacrificio indiscriminado de animales en nuestras prácticas religiosas, que todo el mundo quiere dar animales, sin tener esto en cuenta. Sin tener en cuenta qué cosa es una inmolación. Sin tener en cuenta qué es lo que nosotros hacemos, porque estamos quitando una vida en un momento determinado para restaurar otra. Está otorgado por los tumares. Y ligado a un procedimiento, porque tú no puedes hacer ceremonia si tú no tienes hoja de álamo. Tú no puedes hacer ceremonia si no tienes la hoja de malanga. Tú no puedes hacer ceremonia si no tienes una piedra de radio. Hay cientos de inmolaciones que están ligados a un procedimiento que está oculto. Eso es lo que se ha ido perdiendo. Todos esos factores que se han ido alterando discriminadamente y que se han ido alterando en los rituales es lo que trae el contraste a todas las polémicas que tenemos hoy. Fíjate, antiguamente, cuando se iba a hacer una inmolación o un sacrificio, no se hacía a la vista de todas las personas. Es decir, esto se realizaba en un lugar determinado, donde asistían solamente personas que concurrían a ese lugar, que tenían potestad para estar en esa inmolación que se iba a realizar en ese lugar. No todas las personas tenían acceso a, si estuviesen iniciados, de poder ver la inmolación. Por ejemplo, uno que estaba iniciado como Mano Lula no tenía acceso a ver la inmolación de un santo, ¿ves? Si no te permitían, cuando se estaban inmolando los sacrificios de los animales, dentro de un cuarto de santo no te permitían estar viendo eso, porque usted santo de hecho no tenía. Hoy por hoy pasa, pero antiguamente no pasaba. Es decir, todas estas cosas, porque se ha perdido el respeto a lo que es la inmolación, hemos perdido el respeto que nosotros, que nuestra especie en Oturamey, porque eso fue lo que le juró el hombre a los tumares, por eso nos dio esta extensión. El hombre le juró a los tumares poder hacer un buen uso de ese látigo para poder mantener un equilibrio entre todas las especies. Le dio inteligencia para poder mantener un equilibrio. Y en IOB expresa de no hacer un uso excesivo del sacrificio y de la inmolación, a no ser que IFA lo recomiende. Si IFA lo recomienda, sí se hace el sacrificio y se hace la inmolación. Si IFA no lo recomienda, no. Entonces ya hoy por hoy ni le preguntan a Orula, sale tal signo, hoy por la libre, padrino. Hoy vamos que va. Tengo 5 pollos en el patio, los mato y se terminó. Eso es por ahí. Pero a la vez, yo lo que no entiendo es esto, si estamos tan tecnológicos, si estamos tan antropólogos, si estamos tan científicos, ¿por qué nosotros cogemos un pueblo y lo matamos? Es decir, porque yo veo a hombres diciendo, no, que los libros son parafernalia, que los libros son fábulas, pero después salen por las redes inmolando un chivo arriba de 7 herraduras. Porque tú, mi hermano, si tú descubriste el acertijo de la modernidad, si tú descubriste el IFA moderno, no me mate más un chivo, no me mate más una paloma, no me mate más nada. ¿Por qué? Porque eso lo hacía el hombre antiguo, el hombre prehistórico mataba animales. Caín, Abel, los vikingos, y de Temelia volvió el sacrificio humano. Si usted descubrió una manera moderna de cultuar a través de la literatura moderna de metafísica, psicología, en una investigación profunda de por qué esto, pues no mate más animales, no mate más animales ni haga más consagraciones, establezca un centro antropológico y explique estas ciencias, pero no me mate más animales, porque después me salen hablando de átomos, de protones, de todas esas cosas, pero después, cuando las cosas calientan, dice, quitaforó, o le meten ñaquina, y van por el canal antiguo. ¿Estoy mal? Claro. No, está bien, está bien. Bueno, padrino, ¿vamos redondeando? Ya, por mí, mejor. Bueno, bendiciones para todos. Para los que puedan ver esta directa, la puedan compartir. Espero les haya gustado el tema. Volveremos pronto.
Saludos y bendiciones, los Tumares me lo bendiga. Siempre bendiga primero a mi padrino y después a todos ustedes. Besos y abrazos.